Estamos iniciando en la Torá las perashiot del libro de Bereshit. Existe algo interesante en el libro de Bereshit, que en realidad hay muy pocas mitzvot en las perashiot de este libro. Solo hay 3 mitzvot, mientras que en los demás libros hay una gran cantidad de mitzvot. Los jajamim preguntan por qué es esto. ¿Por qué la Torá empezó contando muchas cosas, siendo que la Torá no es un libro nada más de cuentos, sino es un libro de enseñanzas? Explican los jajamim que Hashem nos quiso enseñar en la Torá el derech eretz, que es cómo se tiene que comportar la persona. No nada más empezar desde la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino desde nuestros patriarcas, que ellos nos enseñan cómo nos tenemos que conducir como personas. Y ellos son el ejemplo para nosotros de cómo tenemos que seguir. Como explican los jajamim, el mundo fue creado para el tikkun. El tikkun es la perfección de la persona. La persona tiene que mejorarse y para eso es a lo que vino a este mundo. Escuché algo muy interesante del rabino Levinstein que dice que cuando Moshe Rabenu bajó del monte de Sinai con las tablas de la ley, en una de las tablas, en una estaban escritas las mitzvot de la persona con Hashem, que son Ben Adam la Makom, y en la otra de las tablas estaba escritas las de Ben Adam la Javeró, de la persona con su prójimo. Si vemos en la Torá, las mitzvot del hombre con Hashem están escritas de manera muy extensa, son muchas palabras, mientras que las mitzvot del hombre con su prójimo están escritas de manera muy corta. Explica que cuando Moshe iba bajando del monte de Sinai, las personas que lo veían bajando con las tablas, como las mitzvot de la persona con Hashem eran muchas palabras y las tablas eran del mismo tamaño una tabla que la otra, se veían muy chicas las letras. Mientras que en las mitzvot de la persona con su compañero, como son muy pocas palabras, los mandamientos se veían de manera muy grande. Esto nos viene a demostrar que para Hashem es muy importante cómo nos comportamos con nuestros compañeros. Tanto así que las mitzvot de la persona se veían más grandes. Vemos que para poder llegar a un buen comportamiento, la persona no nada más tiene que cumplir con las mitzvot con Hashem, sino con el prójimo. Y es muy importante, Hashem hace un hincapié muy grande en esto y le pide a la persona que perfeccione sus cualidades. Una persona tiene que aprender a ceder para su compañero y no nada más cuando hablamos de ceder es ceder su dinero, sino también muchas veces es ceder su tiempo, saber escuchar al compañero, saber darle un buen consejo, saber apoyarlo en una situación difícil. Vemos en la perashá de Bereshit que pasó recientemente que cuando Hashem está creando los astros, creó al sol y a la luna. ¿Y cómo les llama? Al sol le llama la luminaria grande, el astro grande, y a la luna le llama la luminaria pequeña. Explican los jajamín por qué fue esto. Porque la luna, al ver que el sol estaba del mismo tamaño que ella, le dijo a Hashem que no era justo que hubiera 2 grandes, 2 que reinaran en el cielo. Entonces Hashem le dijo, si tú no quieres ceder, no quieres ser como tu compañero, entonces te voy a hacer a ti pequeña. Explican algo muy bonito también los jajamim que dice, ¿por qué se le llama al sol la luminaria grande y a la luna se le llama pequeña? Explican, al sol se le llama grande porque el sol ¿a qué se dedica? Se dedica a dar a los demás. Él da su luz, él no se queda la luz para él mismo, sino que alumbra a todo el mundo. Mientras que la luna no tiene luz, no alumbra, por eso se llama pequeño. De aquí vemos que una persona que da, o alguien que da, se llama grande y el que recibe se llama pequeño. Igualmente explican los jajamim sobre el Kineret y el Mar Muerto. Explican el Kineret, aunque es chico, cómo es su agua, sus aguas son dulces. ¿Por qué? Porque corre. El Kineret no dice me voy a guardar las aguas para mí, sino que las deja pasar y ayuda para que pase el agua para regar los demás campos y a las personas. Pero sin embargo el Mar Muerto, ¿qué pasa? Ya no deja que pase el agua, entonces se estanca el agua y por eso es muy salado. Igualmente vemos la persona que se dedica a dar a los demás, es una persona bendecida y es una persona que sus cosas son dulces. Sin embargo, la persona que se quiere quedar todo para él mismo, en realidad no es algo dulce, sino por lo contrario es salado. Vemos dentro de estas cualidades que tiene que tener la persona, algo muy importante que dice la Gemara en Masejet Ta'anit, en el Tratado de Ta'anit, la hoja 22, dice que estaba un jajam que se llamaba Rabí Berokah Juzá, estaba con Eliyahu Anabí en el mercado. Y le preguntó a Eliyahu Anabí, de estas personas, ¿quiénes son las personas que merecen Olam Habá? Le dijo Eliyahu Anabí, en este momento no hay nadie. Hasta que de un momento entraron 2 personas y le dijo, esas personas son merecedores de Olam Habá, del mundo venidero.
Entonces el jajam le llamó mucho la atención y se acercó con estas personas a preguntarles, ¿ustedes a qué se dedican? Y le dijeron a estas personas, nosotros nos dedicamos a alegrar a la gente que vemos triste. Cuando vemos a alguien que está con un estado de ánimo decaído, nos dedicamos a alegrarlo y esto. Entonces vemos de aquí la importancia que es alegrar a las personas y hacer sentir bien a los demás, tanto que puede uno tener mérito del Olam Haba. Dice por otra parte Shelomo Amelech también, dice, Uleben Shinai Mijalab, una persona que le sonríe al compañero, que le muestra sus dientes y le muestra una sonrisa, es más que si lo hubiera alimentado con leche. Vemos que una persona muchas veces, todos hemos estado en una situación difícil, en una situación triste, y cuando una persona nos dice una buena palabra, nos dice, oye, te ves muy bien, oye, eres una persona muy buena o algo, nos hace sentir bien y esto nos da alegría y nos ayuda a poder continuar, nos da fuerzas para continuar. Vemos la importancia de hacer sentir bien a los demás. Tuvimos antes de Rosh Hashanah el sejud de ir a Leikud a estudiar un tiempo y vimos un tema que se llama Midat Sedom, que una persona que no quiere beneficiar a su compañero cuando a él no le perjudica en nada, no le disminuye en nada, ¿cómo se llama eso? Se llama Midat Sedom, es una cualidad de Sedom, como de la ciudad de Sodoma. Explican los jajamín por qué. Dice Rav Dessler en su libro Michtav Meliahu algo muy bonito. Dice que en realidad nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro y que Hashem nos los dio a nosotros y nosotros ayudamos a los demás con lo que tenemos y compartimos y todo eso. Dice a Rav Dessler algo increíble, dice no es así. Hashem cuando le repartió las cosas a las personas, le repartió a una persona no lo que le pertenece a él, sino lo de su compañero. Y a lo compañero le repartió lo que le pertenece a él. Entonces, una persona cuando le está dando a su compañero en realidad, le está dando lo que es de él, de su compañero, no de uno mismo. Entonces dice Rav Dessler, por eso una persona que no quiere compartir, no quiere ayudar a su compañero se llama Midat Sedom, es una cualidad mala. Porque si una persona no está ayudando a su compañero, en realidad le está quitando lo que a él le pertenece. Y para eso Hashem nos mandó al mundo, no nos mandó a darnos cosas a nosotros, sino que Él nos hizo a nosotros administradores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, riqueza o tenemos alguna cosa buena o sabiduría, es para compartirla con los demás, es para ayudar a los demás, no para guardarla para nosotros. Explican los jajamín también que en una ocasión cuentan un mashal que llegó una persona a una ciudad y no conocía cómo funcionaba la ciudad. Llegó y preguntó, ¿a qué hora es el rezo mañana de Shachrit? Y le dijeron, mañana es a las 7 de la mañana. Entonces esta persona que hizo, llegó a las 7 en punto. Dice, ¿qué pasó? Vio que estaba el templo vacío. Era el primero o la segunda persona y apenas empezó a juntar minyan hasta las 7:10, 7:15. ¿Qué hizo el otro día la persona? Dice, en vez de llegar a las 7, ¿para qué me esfuerzo tanto? Mejor, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar mejor 7:15 porque hace que la gente no llega. Dice, en cambio, imagínense el caso contrario. Llega la persona a las 7 de la mañana y ve el lugar completamente lleno. ¿Qué dice? Mejor me voy a esforzar mañana y voy a llegar 10 para las 7 para agarrar buen lugar, para poder rezar bien. Dicen los jajamim, es igual con la persona. La persona se influencia mucho dependiendo de lo que ve de los demás. Y aunque nadie dijo ni una sola palabra en el templo, no es de que nadie le dijo que llegara temprano, que llegara más tarde, él solito por ver el lugar, ver que la gente le da importancia y ver que estaba lleno, él solito se va a esforzar y va a hacer lo demás. Es lo mismo con la conducta con los compañeros. Muchas veces ni siquiera necesitamos decir algo. Con que nosotros actuemos de buena manera, actuemos de manera educada, con respeto a los demás, esto mismo va a alentar a los demás a que actúen de buena manera. Porque si ven una persona que actúa bien, todos van a decir, mira esa persona, cómo es educado, yo quiero ser como él. Y dice el Rambam que la persona se influencia mucho de su entorno. Si una persona vive en un entorno malo, aunque él sea una persona muy buena, finalmente se va a acabar influenciando y se va a convertir en una persona no buena. Pero por lo contrario, si es una persona no tan buena, pero va a un lugar bueno de educación, de cultura, de sabiduría, la persona poco a poco se va a ir impregnando y va a ir adquiriendo esas buenas cualidades. Por eso es muy importante juntarse con buenas personas, ir a buenos lugares y todo eso. Ahora, nosotros muchas veces pensamos tenemos malas cualidades y es muy difícil cambiar, porque nosotros decimos, no, ya está un poco difícil o esto. Y cuentan de Rav Israel Misalanter, un maasé que pasó, muy interesante, que dice que Rav Israel Misalanter iba caminando un día en la noche y de repente pasó por afuera de una zapatería y vio un zapatero que estaba trabajando muy tarde, muy tarde.
Entonces le preguntó, ¿qué haces tú trabajando tan tarde? Ya es tarde, vete a descansar. Y le dijo el zapatero, Rabino, mientras la vela está encendida, todavía es tiempo de trabajar y de esforzarse. Entonces el Rabbi Israel Misalanter estuvo repitiendo muchas veces esa oración, refiriéndose a la neshama de la persona. Él dijo, mientras la vela, que es la neshama de la persona, esté encendida, todavía es tiempo de esforzarse y de trabajar. Vemos igual, nunca hay que rendirse, siempre hay que tratar de mejorar y de perfeccionarse, y siempre estamos a buen tiempo. Solo hay que tomar la decisión y tratar de mejorar. Escuché un maasé esta semana de Rav Levinstein, muy bueno, que dice que en una ocasión estaba el Jafetz Haim en la yeshiva, ya era de edad avanzada, y llegó una persona que había estudiado con él muchos años antes, como 40 años antes. Y llegó y lo saludó, hola Rabino, ¿cómo está? Y le dijo el Jafetz Haim, ¿tú quién eres? Y le dijo su nombre. Le dijo, qué gusto, me recuerdo de ti, que estudiaste aquí con nosotros, que estabas aquí con nosotros hace muchos años. Le dijo, ¿cómo vas? ¿Estás estudiando ahorita? Y le dijo esta persona, sí, estoy estudiando bien, ahí vamos. Y le preguntó, ¿y cómo vas de Parnasá? ¿Cómo vas de dinero? Le dijo, ojalá que todas las personas tuvieran la Parnasá que yo tengo. Le preguntó el Jafetz Haim, ¿por qué es esto? Y le dijo esta persona, mire, jajam, yo gano más o menos al mes $2,000. Y eran en unos tiempos que antes $40 era más o menos un sueldo. Entonces le preguntó el Jafetz Haim, ¿cómo haces esto? ¿Cómo? A ver, platícame la historia, ¿cómo puedes ganar tanto? Le preguntó, mire, estamos nosotros en la frontera entre Rusia y Polonia. Le dijo, en Rusia se fabrican plumas y en Polonia no. Las plumas que se compran en Rusia en 10 se pueden vender en Polonia en 100. Entonces, ¿yo qué hago? Conocí hace 35 años a una persona ahí en la frontera, un soldado, y me hice su amigo, estuve platicando con él, le pregunté cuánto ganaba, y le ofrecí que se le interesara ganar un poco más. Le preguntó cuánto ganaba, le dijo 40, le dijo, yo te puedo ofrecer que ganes 200 aparte. Le dijo, ¿cómo? Le dijo, sí, yo te voy a pagar al principio del mes una cantidad, los 200, y tú el día 2 del mes te haces como que te estabas enfermo, o que te distrajiste o lo que sea, y yo voy a pasar con una mercancía y tú te olvidas, no pasa nada. Y así, dice, así le lleva haciendo 35 años esta persona. El Jafetz Haim, muy sorprendido, no lo podía creer. Decía, a ver, platícame otra vez la historia, otra vez. Y el Señor otra vez le volvió a platicar. Mire, hicimos así, así. Entonces el Jafetz Haim otra vez se sorprendió y le dijo, vuélveme a platicar. Entonces el Señor ya después de 3 o 4 veces que ya le había platicado el Jafetz Haim, ya no entendía por qué tanto le preguntaba. Le dijo el Jafetz Haim, ¿tienes oportunidad de venir conmigo a la yeshiva ahorita? Le dijo el Señor, ¿cuál es la pregunta? Por supuesto que sí. Fueron a la yeshiva, el Jafetz Haim lo tomó de la mano y se empezó a acercar hacia el Ejal, hacia el Aarón. Cuando el Señor vio que estaban caminando hacia ahí, dijo, no, jajam, por favor, yo no sé hablar. Le dijo, no, tú no vas a hablar, no te preocupes, no vas a hablar nada. Se paró el Jafetz Haim, todos se quedaron muy sorprendidos porque ya estaba de edad avanzada y ya no iba tan frecuente a la yeshiva, no iba en un día normal, de entre semana. Entonces se quedaron muy sorprendidos. El Jafetz Haim pegó en la bimá y empezó a hablar y dijo, les voy a platicar la historia de este señor. Y el Señor le decía, no, jajam, por favor. Y le decía, espérame tantito. Les empezó a platicar. Este señor, ¿saben cuánto dinero gana? Le dijo, $2,000. Y les dijo, ¿y quieren saber cómo? Y le dijo el Señor, jajam, por favor, no hables algo en contra de la ley. Le dijo, no te preocupes, nadie va a decir nada. ¿Quieren saber cómo le hace? Este señor consiguió un conocido en la frontera, un soldado, que él le da un soborno y lo deja pasar, y no nada más Dios no lo quiera, no lo matan o no lo meten a la cárcel, sino que al revés, gana mucho dinero. Y les contó cómo funcionaba y todo. Y ahora sí le dijo al Señor, ya te puedes ir a sentar. Y le dijo el Jafetz Haim, es igual con nosotros. Así como acá se maneja el gobierno, dice, igual se maneja el gobierno de arriba. Así como aquí existe soborno, arriba existe soborno. Preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede uno sobornar allá arriba? No, es algo raro. Dijo el Jafetz Haim, una persona, así dice la Gemara, Kola merajem ala beriot, merahamim alav min hashamayim. Una persona que se apiada de los demás, se apiadan de él en el Shamaim. Y citó el Jafetz Haim un ejemplo. Dijo, después de 120 años que llegue la persona, va a llegar y le van a presentar sus mitzvot y sus averot. Va a llegar, las averot de la persona, ¿cómo van a estar? Muy grandes, muy fuertes, con muchas ganas. Y las mitzvot de la persona, dice, pues van a estar un poquito
desinfladas, porque a veces uno aunque reza y eso no pone tanta concentración, o aunque da tzedakah puede ser que la dio con algún cierto interés o con X cosas. Dice entonces pues van a estar medio flaquitas las mitzvot y las averot van a estar muy grandes. Dice entonces está en un problema la persona. Dice, pero si es una persona que se apiada de los demás, que es una persona que se preocupa por los demás, que todo el tiempo está viendo por los demás, dice, ¿qué va a pasar? Van a traer los ángeles una bomba de aire como esas de las gasolineras, y van a agarrar su shachrit de la persona y lo van a inflar grandísimo. Van a agarrar la tzedaká de la persona y la van a inflar, y se va a convertir en algo muy grande. ¿Y cuál es esto? Todo es nada más por ayudar a los demás. Entonces vemos de estas perashiot qué importante es ayudar a los demás y preocuparse por los demás y siempre estar el uno al lado del otro. Y vemos todo lo que nos dijo Hashem, lo que leemos el Sefer de Bereshit es para aprender de nuestros patriarcas, que ellos tenían unas cualidades muy buenas, y como dice el Rambam, la persona está obligado a decir cuándo llegarán mis actos a los actos de mis ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Ojalá que Bezrat Hashem por esto podamos tener el sejut de ser unas mejores personas, comportarnos adecuadamente unos con los otros, y que Hashem esté muy orgulloso con nosotros, y con esto podamos tener unión y acercar la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén.